Y si ellos detectaban que eran falsos, era porque manifestaban falsos milagros. De eso y más, yo quiero hablarte hoy. Que se fue la luz. Dios mío, santo, qué batalla. Dios bendiga a todo ese público hermoso que nos sigue. Kevin, sabía que tenemos estadísticas ya de los videos anteriores. Sí, ellos van a seguir subiendo, así que la gente se engancha. Más del 80% de las personas que han visto los videos no está suscrito. Así que si usted es uno de esos que vio el video, aunque sea un pedacito, y no se ha suscrito, es gratis. Denle la campanita, señores, suscríbanse. Es gratis, a usted no le va a costar ni un centavo y nos va a ayudar bastante. Amén. Hay que rogar mucho, Daniel. Sí, Wow, esto es bastante. Entonces, el 10% de las personas que han visto estos videos son de México. Así que un saludo a la gente bella de México. Saludo a la gente de México que nos están viendo. La gracia del Señor sea con ustedes. Ya vamos a dejar la intro, vamos a empezar, vamos a hablar de Biblia hoy. Vamos a entrar en materia. Ya la gente está emocionada porque vio el tema. Vamos a hablar hoy de algo que es bastante picante y es de los falsos maestros, los falsos profetas y los falsos cristos. Bueno, y le vamos a poner ahí, se vio ya entre paréntesis, un marketing dentro del evangelio. Eso está terrible, hermano. Escuchen. Yo quiero iniciar, como siempre iniciamos estos segmentos, con una lectura bíblica. Amén. En la entrega anterior empezamos con una frase de un famoso científico. Yo quiero empezar con una lectura bíblica. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 1, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ay, Dios mío. Mira, yo quiero hacer énfasis sobre algo que leímos aquí. Estamos hablando de los falsos maestros, de los falsos profetas y de los falsos cristos. Y entre las características que el apóstol Pedro da en el libro de Hechos, capítulo 1, sobre un apóstol, fue que tuvo parte del ministerio con Jesús, fue enseñado por el mismo Cristo. O sea, que estaba dentro y luego salió, o sea, luego se reveló quién realmente era esa persona. Estaban dentro o sea, los apóstoles son los que anduvieron con Cristo, fueron enseñados por Cristo y fueron testigos de la resurrección de Cristo. ¿Qué pasa? Si ellos detectan que eran falsos apóstoles, porque la enseñanza que ellos daban no era genuina, porque eran falsos maestros. Exactamente. Y los apóstoles también manifestaban las señales de Cristo, y si ellos detectaban que eran falsos, era porque manifestaban falsos milagros. De eso y más, yo quiero hablarte hoy. Esto se está poniendo interesante, que Juan también dice de que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea que muchas veces, como expresa la palabra, está ahí la cizaña juntamente con el trigo, crecen juntos y todo, pero al final luego se da a conocer qué es cizaña y qué es trigo. Y qué es trigo. Eso estaba muy profundo. En el año 1517, todos los que conocen de historia saben que se dio lo que fue la reforma de Martín Lutero, y en el 29 se dio lo que era la de Calvino,
y hubieron otros grupos como Enrique VIII de Inglaterra que se rebeló en contra de lo que era la Iglesia Universal. Puesto que Enrique VIII era rey en Inglaterra, se había casado con Catalina, la mujer era estéril y el Papa le había negado el divorcio. Y por esto él fundó un nuevo movimiento que se llamaban los anglicanos. Eran los anglicanos de Inglaterra. John Wesley funda lo que son los wesleyanos o metodistas libres, que es el primer movimiento protestante que entra a la República Dominicana, los metodistas libres. Hay muchas de esas iglesias aquí en la República Dominicana. Los luteranos de Martín Lutero, los calvinistas de Juan Calvino. Y muchas personas, Edwin, piensan que en esta parte de la historia es cuando primero se divide por causa de la fe. Se divide la persona por causa de la fe. Y déjeme decirle que no. Que desde el tiempo de los apóstoles ya había división, la forma de pensar. Si usted se va al libro de Primera de Corintios, capítulo 1, vamos a leerlo porque con la Biblia, verso 10, con prueba bíblica, capítulo 1 de Primera a los Corintios, verso 10 y adelante. Mire lo que dice el apóstol Pablo sobre las divisiones entre los hermanos y entre diferentes formas de pensar. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Oye, lo que dice la Biblia aquí. Ya desde el año 58, cuando Pablo escribe esta carta, esta epístola a la iglesia de Corintio, ya había división dentro del pueblo, porque había un grupo que decía: yo soy de Apolo. Apolo era un maestro que, dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 18, que era poderoso en las escrituras, un hombre que enseñaba en las escrituras. Otros decían: yo soy de Cefas. Cefas es el mismo Pedro. O sea, vamos a cambiar el nombre Cefas por Pedro. Dice: yo soy de Pedro. Otros decían: yo soy de Pablo, y otros: yo soy de Cristo. O sea que si llevamos todo esto a través de los años, como han visto tantas divisiones, han surgido, han nacido muchas doctrinas diferentes, siempre basándose en la Biblia, en la palabra, exacto, en la palabra de Dios. Y por ello yo creo que esa es una de las estrategias que utiliza Satanás para engañar, o sea, crear muchas religiones. Y cuando hablamos de religiones, no nos estamos refiriendo específicamente a seguir a Cristo, porque Cristo no es una religión, sino que una religión es algo que se impone sobre una ideología, sobre una enseñanza para dirigir un cierto tipo de masas. Entonces vemos cómo a través de los años, a través de la doctrina, porque han visto así mismo muchos falsos que dicen que son y no lo son, y que han engañado a mucha gente y lo han arrastrado a sus doctrinas, o sea, la forma en la cuales ellos entienden e interpretan la palabra. Aquí hay algo muy interesante que inclusive Pablo hablaba, es que él decía de que lo que él recibió, ¿verdad?, la revelación de la palabra, él la recibió, sí, pero fue por el Espíritu Santo, por revelación del Espíritu Santo de Dios. Porque él dice en Gálatas capítulo 1 de que él no consultó carne ni sangre, sino que por revelación él recibió la palabra. Entonces es muy importante de que toda aquella persona cristiana que nos escucha en este momento puedan primeramente buscar la unción del Santo, por la cual dice Juan: conocemos todas las cosas
para poder entender las riquezas de la palabra de Dios, porque si no, ahí es donde posiblemente muchos son extraviados. Al no tener un fundamento fuerte, ¿verdad?, de quién es Cristo, quién es Jesús en ellos, muchas veces por doctrinas que se ajustan un poquito como a ciertas formas o a ciertas modas, digamos así, pueden ser arrastrados. Y miren algo, vamos a buscar en nuestra Biblia, segunda carta a los tesalonicenses. Okay. Todo esto lo vamos a hacer, capítulo 3, verso 1. Perdón. Fluya, profeta. Capítulo 2. Esto, cosas del oficio. Pero, está bien, miren algo. Estamos hablando de los falsos maestros, que es una advertencia que se da y que se dice desde antaño, que van a venir falsos maestros, y queremos cambiar el término religión por secta. Amén. Y el término doctrina por dogma, porque a mí se me ha sido enseñado que el dogma es una enseñanza que no está basada ni fundamentada en la palabra de Dios. Hay dogmas que a mí quizás no me van a hacer daño ni me van a alejar de Dios, yo guardarlo, pero yo imponerlo como si fuese una doctrina, que son las enseñanzas sacadas de la Biblia, pues entonces eso sí me haría daño como tal. Y miren algo, con respecto, capítulo 2, verso 1 de 2 a los tesalonicenses, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjese algo, la mayoría de veces que vemos que una persona distorsiona el evangelio de Jesucristo, distorsiona la palabra de Dios, distorsiona la verdadera doctrina, dice que se le apareció un ángel, o se le apareció el Espíritu Santo, o se le apareció Cristo en revelación y le dijo, pero esa revelación usted la pasa por el filtro de la palabra y no concuerda con la Biblia. Amén. Entonces, hay que tener mucho cuidado, dice, con respecto a revelación. Y esto me recuerda un caso, y lo vamos a llevar con respecto a la palabra, que Cristo dijo, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y me recuerda un caso de un predicador evangélico, atención evangélico, no se dejen mover por revelaciones. No todo el que dice, Dios me reveló, quiere decir que sea Dios. Y muchas personas que están arrastrando, sacando gente de iglesia por una supuesta revelación. Y un predicador evangélico llamado José Miranda supuestamente tuvo una revelación y una visión diciendo, yo soy el Cristo, y arrastró miles y miles de personas. Pero esto debe sorprender a la iglesia de Jesucristo. No debe sorprenderla. Y le voy a decir algo. Hay un juego de palabras y hay un juego psicológico. Si la persona manipuladora, que hay muchos manipuladores en el evangelio, utiliza la palabra correcta e inyecta en tu subconsciente la palabra correcta, puede hacer que usted se sueñe con cosas y usted creer que fue Dios que le habló. Sí, hay muchos. Entonces, sí, fortalézcase en la palabra de Dios. Este es el verdadero profeta para mí. O sea, no hay más profeta que este. Sabe que hay muchas formas y métodos de manipulación mental y también de lograr manipular las emociones de las personas. No tiene que ser muchas veces, digamos, algo espiritual, sino que muchas personas pueden confundir algo que es emocional de lo espiritual. Y esto es muy importante discernirlo, porque
no es algo oculto, Ariel, de que hoy en día, y no es que nosotros estemos atacando, porque muchas veces ven este tipo de podcast bueno, lo que se ve realmente hoy en día, dicen, bueno, pues se están matando unos a otros, se están atacando unos a otros. Y no precisamente es esto, sino que el Señor Jesús hablaba con palabra dura. ¿Por qué? Porque el celo de su casa lo consumía. Cuando Jesucristo veía de que no se estaba haciendo conforme a la palabra de Dios, cuando se estaba quebrantando las leyes de la Escritura, el Señor acudía a defender, ¿verdad?, la verdad, porque la verdad debe ser defendida. Entonces es una realidad, y lo vemos, de que muchas veces se confunde lo que es una emoción de lo que es algo plenamente espiritual. Exactamente. Y esto hay que abrir mucho los ojos, porque muchas personas no logran discernirlo. Por eso Dios nos da lo que es el discernimiento de espíritus, que es algo, es un don del Espíritu Santo, en que la persona, ¿verdad?, es como cuando tú siembras una planta, y esa planta tú la riegas, esa planta tú la cuidas, le echas agua, y tú vas cuidando esa planta. De igual forma es la relación que nosotros tenemos con el Señor, con el Espíritu Santo, y por lo cual podemos adquirir esa sensibilidad espiritual de poder entender cosas que quizá Ariel, o por ejemplo, poniendo como por ejemplo Ariel haga, y para Ariel no sea un pecado, para él no sea algo malo. Quizá Ariel entiende que lo que él hace está bien, pero realmente es porque Ariel no tiene la sensibilidad y en su conciencia de decir, mira, lo que tú estás haciendo está mal. Y eso es lo que vemos hoy en día, Ariel. Por eso vemos como ya la gente no sabe realmente si hago esto, está mal o está bien. Por ejemplo, yo vi un podcast que decía, ponerse aretes está bien o está mal. Y yo veía como esa confusión en muchos pueblos cristianos, que ya para ellos decir, bueno, yo voy a ver si ponerme arete, ponerme el pantalón, está bien, o pintarme las uñas, está bien o está mal, según lo que yo encuentre en las redes sociales. Y si ellos, por ejemplo, ven de que encuentran, digamos, un video en TikTok que tiene muchos likes, muchos comentarios, y esos comentarios son positivos en relación a que usar aretes no es pecado, automáticamente esa persona puede dejarse, ¿verdad?, llevar, correcto, esa es la palabra. Y eso hoy en día está pasando, y por eso debemos nosotros ponernos alerta, porque ese tipo de estrategia la utilizan muchos falsos profetas. Ya con las redes sociales hacen muchos milagros, tienen muchos likes, la gente los sigue, y ya, por ejemplo, la perspectiva de Ariel, de esa persona, cambió, porque él ve que aparece en Facebook, aparece en YouTube, aparece en TikTok y en Instagram, tiene muchos seguidores, hace muchos milagros, pero realmente son reales esos milagros, Ariel. Bueno, miren, tanto de este lado como de aquel lado se usa mucho lo que es la manipulación, y por eso arrancamos con Apocalipsis capítulo 2, que probaban lo que se llamaban ser apóstoles y no lo eran, simplemente porque ellos manipulaban los milagros, y eso se usa hoy día. Y yo creo en los milagros genuinos, yo creo en el hablar en lengua, en los dones espirituales, todavía persisten, todavía hay profetas de Dios, que Dios lo usa tremendamente. Dios bendiga a cada profeta, y no mires hacia atrás, da el mensaje tal y como Dios te lo dio. Pero ya la Biblia había advertido sobre esto. Esto no nos sorprende a nosotros. Nosotros le estamos enseñando la Biblia para que la gente se aperciba, porque la Biblia misma dice en el libro de segunda a los Tesalonicenses, en el capítulo 2 donde nosotros estábamos, que Cristo no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Entonces, hay dos eventos que nosotros tenemos que separar, y es que el rapto de la iglesia, el levantamiento, y la segunda venida de Cristo. Entonces, de la misma manera en que Cristo vino haciendo milagros, van a venir muchos falsos profetas haciendo
supuestos milagros, o quizás lo van a hacer milagros reales, Sí. o van a manipular la realidad por el poder de Satanás. Creemos que todo eso es posible y tienen que venir con la misma Biblia, con las mismas Sagradas Escrituras, para introducir encubiertamente las herejías, para introducir encubiertamente todas aquellas cosas que a Dios no le agradan dentro del pueblo de Dios. Mire lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 en adelante, una de las citas bíblicas que más utilizamos para hablar de los falsos maestros. Pedro, antes de morir, nos dejó esta joya diciendo: pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con las palabras fingidas. Sobre los tales el largo tiempo de condenación no se tarda, su perdición no se duerme. Oiga lo que dice aquí. Wow, Dios mío. Que van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Ellos van a usar la misma Biblia para engañarlo. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar la Biblia. Y la gente, mire, si nosotros estuviéramos aquí, como hay muchos cristianos bailando un dembow, entonces hiciera viral. Pero yo quiero que la gente que está viendo esto le diga al algoritmo de YouTube que hay un público que quiere consumir el contenido positivo. Sí, gloria a Dios. Oiga bien, Wow. muchos maestros, porque están manipulando tu ambiente, están manipulando tu realidad. Y dice: no te dejes mover ni por carta, como si fuera nuestra, ni por espíritu, ni por revelaciones. Y da pena y vergüenza que tantos evangélicos, por supuestas revelaciones, se estén dejando mover de la roca que es Cristo Jesús. Tantos dogmas que están siguiendo a la persona. Miren, hay una parte de la Biblia que dice: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y da una razón, porque Adán no fue quien fue engañado, sino Eva, y luego le dio a comer a Adán. Da una razón, un motivo. Era porque en esa iglesia quienes incurrían en falsas enseñanzas eran las mujeres. Y si usted busca y analiza estadísticamente, y hay muchas mujeres que se van a poner guapas conmigo, pero pónganse guapas, no importa. No se pongan guapos. Pero van a sanar, van a sanar. Usted busca estadísticamente dónde se dividieron iglesias y hay mujeres involucradas en la mayoría de ocasiones. Y son las mujeres las que: yo pienso que esto está mal, yo pienso que esto está bien, yo pienso así, a Dios me reveló. Sin ser Dios que le ha revelado. Pero no todas. No todas, hay mujeres genuinas, mujeres que tienen Mujeres de Dios, mujeres el de Dios. Espíritu Santo de Dios. Mujeres de Dios. Pero la Biblia me habla de una mujer llamada, de 4 hijas de Felipe, que eran profetisas. Hay mujeres que tienen el Espíritu de Dios. Pero, mujeres, váyanse a la Biblia y estudien la Biblia. Y no se dejen mover por vientos de doctrina. Y mire, que la Biblia habla de una mujer que se hacía llamar profetisa en Apocalipsis. Wow. Y dice que no era profetisa, tenía un espíritu de adivinación. Dice que inducía a los hombres de Dios a fornicar y a cometer adulterio, y a comer sacrificado a los ídolos. Y la Biblia dice que la mujer que está casada está ligada por ley a su esposo mientras éste vive. Que si se une a otro varón, adultera. ¿Cuántas no hay recasadas por ahí? Están en adulterio. Bueno, Eso es un tema aparte, pero no vamos por ahí. no vamos a ir por ahí. Tú sabes que mientras leías esos versos,
y hablábamos de las redes sociales y los algoritmos, yo sentía así en el espíritu algo que el Señor me estaba ministrando en un momento. Y esto es un poco profundo, realmente. Por eso es importante de que toda persona lo pueda escuchar para que pueda ser enseñado, ¿verdad? Que es lo más importante. Tú sabes que a través de lo que nosotros consumimos en redes sociales, nuestra realidad puede ser cambiada conforme a una dirección. Ahora, tú me preguntas, ¿cómo así? Sí, y ahí es donde viene el engaño. Según lo que nosotros diariamente consumimos en TikTok, Instagram, en las diferentes plataformas, es lo que para nosotros se va a convertir en nuestra realidad, en nuestro presente, en nuestro ahora. Es como cuando usted enciende el televisor y usted dice, yo voy a ver las noticias de hoy. Y todo lo que usted ve, usted lo interpreta que es lo que está aconteciendo actualmente, pero no necesariamente es así, sino que usted está viendo algo que posiblemente quiere que usted vea en ese momento. Entonces es lo que pasa con el engaño, es lo que pasa con los falsos profetas, es lo que va a pasar también con el anticristo, aquel que ha de venir y ha de engañar juntamente con el falso profeta, de que las personas van a ser engañadas. ¿Por qué? Porque van a cambiar la realidad en la cual ellos van a estar viviendo. Y quizá todavía usted no comprende esto en un 100%, pero si por ejemplo te desconectas de las redes sociales durante una semana o durante un mes y te pones a buscar del Señor en oración, a leer la palabra, ¿verdad? Vamos a comprender muchas cosas, tú vas a ver muchas cosas de lo que realmente es la actualidad y lo que está aconteciendo. Entonces, yo creo que son cosas que no nos podemos dejar engañarnos con todo eso que consumimos. Amén. Mire lo que dice aquí. Seguimos detallando señales de que Cristo viene. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos días, usted quiera, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y la doctrina de demonios. Escuche esto. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, escuchen lo que prohibirán. Prohibirán casarse. Pero escuchate lo que dijo, teniendo la conciencia cauterizada. O sea, van a usar psicología, miren, y mandarán a obtenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participen los creyentes y los que han conocido la verdad. Nosotros no vamos a hablar ni vamos a hacer mención de ningún grupo para que no nos censuren el video, tampoco lo comenten en el video para que no nos censuren, ¿eh? Pero, ¿usted entendió? Usted sabe quiénes son los que están prohibiendo casarse. Ahora, usted escuchó lo que él dijo. ¿Escucharon lo que él dijo? Ariel acaba de decir para que no censuren el video. O sea que ya hoy en día no se puede hablar, libremente como antes se hacía. Entonces, quizá mucha gente no se da cuenta y no pueden visualizarlo, pero es una realidad. Ya hay cosas que no se pueden decir porque YouTube y las demás plataformas censuran el contenido automáticamente. Los algoritmos censuran el contenido. Ahora usted pregunta, ¿por qué pasa esto? O sea, vamos a dejar esa incógnita. ¿Por qué censuran principalmente temas relacionados con la Biblia? Amén. Mire, ustedes no tenemos necesidad de escribir, pero mire, ya la Biblia dice que por espíritu demonios van a escuchar doctrinas de demonios. Miren algo, le comentaba anteriormente de que un hombre predicador dijo que por revelación él era Cristo. Eso es una doctrina de demonios. También hemos tenido casos de personas que han dicho Cristo viene en tal fecha y miren, por la misma Biblia
Ellos hacen unos cálculos matemáticos y Cristo no ha venido. Para algunos, nosotros estamos viviendo el milenio, pero la Biblia dice que no se levantará nación contra nación, que Satanás estaría atado, Satanás anda regado, suelto, haciendo de las suyas. Si Satanás no estuviera suelto, no hubieran tantas violaciones, tantos asesinatos. Y dicen que se murió el diablo, pero yo creo que el diablo está vivito y coleando. Eso hay que analizarlo bien. Pues. Ay, Dios mío. No, sigue, vamos a... Entonces, miren algo. En Estados Unidos se levantó una mujer llamada Elena de White, que vamos a analizar en otro episodio a Elena de White y algunas de sus enseñanzas, que algunas nos van a ayudar a comprender la Biblia, porque no todo es tan malo, pero también ella profetizó fecha de que Cristo venía, y todavía seguimos esperando a Cristo, y se levantó un grupo y la siguió. Dice que ella buscó por la misma palabra. Esta revelación yo la recibí con cita bíblica y todo, y ella buscó en la Biblia, y es con la misma Biblia, porque ellos lo van a introducir encubiertamente. Y también dice que van a escuchar a espíritus engañadores, porque no todo el que se para a hablar de parte de Dios quiere decir que Dios está con él. Es más, ni siquiera lo que manifiestan señales. Hay muchas personas que usted lo escucha hablando en lengua, que usted lo escucha profetizando, y la pregunta mía es, ¿está Dios ahí?